tema del empleo, hay muy pocas fuentes de ingreso, y el tema de la inseguridad. Estamos abogando por una economía local, comunitaria y nacional. Hay que fortalecerla de manera que se puedan emprender procesos productivos de distinta índole en las distintas regiones del país, lo que va a generar empleo, va a generar ingresos y eso va a permitir satisfacer las necesidades vitales de la población. En todas partes, las comunidades indígenas, las comunidades rurales, las comunidades campesinas, colectivos de trabajadores, están buscando cómo desarrollar una fuente de ingreso. Puede ser en una cooperativa, puede ser en artesanía, puede ser en la producción agrícola, puede ser en el comercio local. Todos esos emprendimientos que los existen, están en todas partes del país. El Estado debe promoverlas, debe invertir en ellas de manera que tengamos más fuentes de empleo y podamos resolver una situación grave que tiene el país, y es que la población vive en extrema pobreza. No tiene fuentes de trabajo, no tiene ingresos y no tiene cómo satisfacer sus necesidades. El tema va, en primer lugar, a que las instituciones del Estado que tienen que ver con producción, con educación, con salud, cumplan su función. Hay que rescatarlas de la situación de infuncionalidad que tienen y de que no han logrado velar por el bien común que establece la Constitución. En otro término, en otra franja de iniciativas, es resolver los problemas de la inseguridad ciudadana. Si pasa por revisar, dignificar, fortalecer, por ejemplo, la Policía Nacional en su función de velar, de prevenir el delito, pero también rescatarlo de las redes de corrupción que hay en ella. Esto es importante. También nosotros consideramos que es importante crear distintas modalidades de seguridad ciudadana en manos de las comunidades indígenas, de las comunidades rurales, de las cooperativas, de los barrios, de los cantones, ¿verdad? Porque la gente puede cuidarse, la gente siempre ha sabido cuidarse, pues esa parte hay que implementarla. Y lo otro es, necesitamos hacer conciencia a la gente a sembrar y extender la cultura del respeto, la cultura del trabajo, la cultura de bienestar con la comunidad. Hay que hacer una revisión partiendo de sus propios salarios, sus funciones, todo su sistema de organización interna, y también en qué momento los policías, la Policía Nacional, debe estar más cercana a la población. La policía debe ser un guardián de la población, no alguien al que la población le tiene miedo. Todo eso hay que revisarlo y pasa por un programa de mejoramiento, de fortalecimiento institucional de la Policía Nacional Civil. Que se organicen precisamente en estas formas diversas de guardianía comunitaria, ¿verdad? Para que velen la comunidad, cuiden la comunidad y también le den. Esto ayuda mucho a la información en relación a redes que puedan estar vinculadas con el crimen organizado. Primero, es una discusión a tener con Naciones Unidas. Segundo, nosotros consideramos que en estas elecciones hay la oportunidad de que más diputados honestos existan. Es decir, las fuerzas democráticas y progresistas que estamos participando en estas elecciones, vamos a llevar suficiente cantidad de diputados al Congreso de la República, de manera que sea un Congreso a favor de la democracia, de la participación y claramente en contra de la corrupción. Lo de la CICIG, el problema de CICIG no es problema de CICIG. Primero, no es problema de CICIG. El problema ha sido una decisión equivocada del actual gobernante y de quienes lo asesoran, y de todas las redes de la corrupción que no sigan, que siga la investigación, que no quieren que siga la investigación contra la corrupción en nuestro país. La CICIG es un requerimiento del país, una necesidad del país, y su trabajo hecho hasta el momento ha sido muy importante. Con el apoyo de la CICIG se logró poner a descubierto las redes de las mafias y de la corrupción que han afectado profundamente a las instituciones del Estado, que han deteriorado a las instituciones del Estado, y por eso el Estado no tiene políticas públicas.
Nosotros pensamos que hay básicamente dos medidas, o tres. Una es todo funcionario implicado en hechos de corrupción va a los tribunales. Número dos es hay que fortalecer, ayudar al fortalecimiento de las instituciones encargadas de la justicia. Y número tres, nosotros requerimos de una CICIG fortalecida. Esto en un nuevo convenio que hay que discutir, hay que proponerle a Naciones Unidas, ¿verdad? Pero es necesario CICIG porque las instituciones del sistema de justicia no tienen la fuerza suficiente para imponerse por completo sobre las redes de corrupción que siembran, digamos, la delincuencia en general. Hay que revisar la situación actual y ampliar su cobertura. Hay que elevar su calidad con contenidos más de respeto, más de emprendimiento, más de pensamiento crítico, pero también hay que incorporar todo el bagaje de la educación indígena, cosmovisión indígena, valores indígenas, pedagogía indígena, idiomas indígenas. Nosotros somos uno de los países más ricos en cultura indígena y eso tiene que traducirse en programas de educación. Entonces tiene que ser no solo educación bilingüe, no tiene que ser educación indígena. Y un respeto pleno, apoyo también a las instituciones propias de los pueblos indígenas en materia de salud. Recientemente, en los últimos años, ya se han creado 2 o 3 universidades indígenas. Tienen razón de ser y tienen que empatar con la educación superior en Guatemala. En primer lugar, fortalecer la parte preventiva. Lo que no necesitamos es más farmacias, hay suficientes. Lo que necesitamos es que la gente tenga mejores condiciones de vida para que no se enferme. Y en el caso del sistema hospitalario, hay que depurarlo. Tanto de los hospitales como la seguridad social también están afectadas por la corrupción. Hay que depurarlas. Y el otro componente es que los pueblos indígenas tienen un sistema de salud propio, tienen mecanismos propios, tienen medicina natural, tienen plantas naturales. Todo esto hay que incorporarlo al sistema de salud del país, de manera que podamos prevenir la enfermedad, podamos mantener niveles de salud elevados y tengamos una población sana. Toda esa parte hay que revisarla, porque nosotros somos respetuosos de los derechos laborales, tanto de salud, tanto de educación. Esa parte es importante preservarla. Sin embargo, hay que revisar toda la parte de contrataciones, toda la parte de compra de medicinas y todo el funcionamiento del sistema de salud. Eso implica una revisión para ya atacar directamente los males más concretos que tiene el sistema de salud. En primer lugar, hay que tomar conciencia, todo el país debe tomar conciencia de que tenemos una de las regiones más ricas en biodiversidad, en climas. Guatemala tiene esa riqueza, sin embargo la estamos perdiendo porque no hay una política de preservación y cuidado del medio ambiente. En ese sentido, nosotros siempre hemos considerado que las comunidades indígenas y las comunidades rurales son las que más cuidan el medio ambiente. En el caso de los pueblos indígenas hay un factor cultural, ¿verdad? Que el medio ambiente, los bosques, las montañas, los ríos, no son recursos para la rentabilidad, sino son recursos para la vida. Tendríamos que retomar entonces la política del Estado para darle un lugar preponderante a esa concepción y a la participación de los pueblos indígenas y evitar todos aquellos proyectos que vayan dañando el ambiente, vayan dañando los ríos, los bosques, las montañas. Nosotros, más que estar en contra de todo, nosotros decimos que todo tiene que estar en función de revisión. Aquello que afecta la vida de los pueblos no lo podemos admitir. Aquello que afecta la vida de la madre tierra, destrucción ambiental, desvío de ríos, contaminación, no se puede admitir. Entonces todos esos hay que revisarlos, ver los compromisos del Estado y sobre todo los recursos que tiene el país son para la vida de las guatemaltecas y los guatemaltecos. No puede ser en función del enriquecimiento de un grupo en particular. Ese es el criterio básico. Revisar el tema de implicados en la corrupción para darle seguimiento al proceso
lucha contra la corrupción, las situaciones más vulnerables en términos de desnutrición crónica, desnutrición infantil, ¿verdad? Y el tema de dónde está afectando la extrema pobreza, para tomar las medidas de inmediato, aunque esas medidas siempre van a ser de logros a mediano plazo. Está el secretario general, los candidatos que están en los primeros listados y 4 compañeros técnicos con experiencia en economía, en propaganda, en organización. El secretario general es Gregorio Chay. Uno de nuestros asesores es también candidato, el señor Antonio Alcántara. También está Silvia Solórzano, también está Janet Asensio. Ellos fundamentalmente es por un trabajo de voluntariado, porque el partido no tiene, digamos, los recursos y no ha considerado necesario, digamos, contratar personal. Y entonces ha sido un trabajo voluntario que estamos aceptando a los compañeros. Lo mismo se hace en los departamentos y en los municipios, donde se crean equipos de campaña de cada municipio y de cada departamento. Lo que la gente dice, ¿verdad? Vamos a las distintas comunidades, a los distintos municipios, y la gente nos dice, hagan esto, hagan lo otro, falta por acá, falta por allá. Entonces, fundamentalmente nos nutrimos de lo que demanda la población y de nuestros afiliados y afiliadas.